Mis hermanos, los invito a ir al Evangelio de Lucas. Los invito a ponerse de pie. Y vamos a estar leyendo un solo versículo. Como ustedes saben, normalmente yo leo una porción y ustedes leen el resto, pero como es un solo versículo, vamos a leerlos todos juntos. Vamos a leer el versículo 20. Lucas capítulo 6, versículo 20. Lucas capítulo 6, versículo 20. Cuando estén ahí, por favor, dicen amén. Amén. Bueno, creo que solo están pocos, pero bueno. Lucas capítulo 6, versículo 20. Vamos a leerlos todos al tiempo. 1, 2, 3. Leemos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Vamos a orar. Padre Señor, bendito eres, Señor. Gracias por tu oportunidad de leer tu palabra. Al hacerlo de pie nos recordamos a nosotros mismos delante de quién nos estamos presentando, Señor. Que la actitud de nuestro corazón recuerde que tú eres digno de reverencia, Señor. Padre, enos aquí, disfrutando de ti, disfrutando de una forma distinta por medio de las alabanzas de tu verdad, de tu palabra. Y hemos llegado a este momento crucial para nosotros. Tu palabra dice que es viva y eficaz, que tú has decidido escoger la predicación, lo que algunos llaman locura, para demostrar tu poder y tu sabiduría, para traer a los muertos a la vida. De igual forma, para santificar al creyente, porque tu palabra es verdad. Padre, no es cualquier cosa lo que sucede en este momento, es tu voz audible a nuestros corazones si somos fieles a tu texto. Eso significa una gran responsabilidad para el predicador y sobre todo muchos tropiezos por sus propias debilidades. Y por eso socorremos a ti, corremos a ti para pedirte: Señor, sé mayor en tu gracia que las debilidades de esta iglesia y de este predicador. Por favor, necesitamos de ti, Señor, y necesitamos escuchar tu voz en esta mañana. Tú mismo decidiste ser la cabeza de tu iglesia, edificar a tu iglesia, y lo haces por la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos físicamente para atender que las preocupaciones que afuera nos absorben no sean tropiezos en nuestras mentes en esta mañana. Que la gloria de Cristo alumbre cada corazón aquí presente, sin importar las edades, muy grandes o muy pequeños. Queremos escuchar a Cristo. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Como ustedes saben, el último domingo del mes, normalmente compartíamos un rato de oración, pero hoy, en la providencia del Señor, pudimos tener este evento, esta puesta en escena, yo no quisiera utilizar la palabra espectáculo para no llevarlo a lo que normalmente se hace en el mundo, pero podíamos dejarlo así como una puesta en escena, para llevar la verdad de Dios, de su palabra, en formas de canto. Dios es glorificado y es alabado en ese tipo de asuntos. También quiero decirles que esto que se hizo aquí se va a hacer en otros sitios de la ciudad. Por el momento hay otras 2 congregaciones donde también nuestros hermanos de la iglesia van a participar con otros hermanos de otra congregación, y se están haciendo algún tipo de gestión para llevar este evento a quizás a un centro comercial, quizás a un parque o a otros sitios. Les estaremos informando. El punto es que en el último domingo también compartimos la cena, que lo haremos al final del sermón, y al mismo tiempo compartíamos un sermón distinto a la serie que veníamos de Lucas. Pero este texto, en la mañana de hoy, quise compartirlo con ustedes, que es el texto que nos sigue en la predicación, como hicimos el domingo pasado. Porque el escenario donde Jesús predicó este sermón me hizo recordar el escenario de esta mañana. Una gran multitud, algunos de pie, otros en el piso, otros en los cuartos aledaños. Es notorio que la iglesia no está como normalmente está. Y tenía esa convicción de mi corazón de poder traer el mismo sermón que sintió Jesús en su corazón cuando vio una gran multitud de gente. Es por eso que seguimos con la predicación de Lucas. Les dije el domingo pasado que esta porción de Lucas capítulo 6, versículos 20, hasta terminar el capítulo, versículo 49,
La hemos titulado Las características del creyente, o lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y en particular, esas características empiezan con las bienaventuranzas y luego la práctica de esas bienaventuranzas. Y para la mañana de hoy, nuestro sermón tiene como un subtítulo, características del creyente, la pobreza espiritual. La pobreza espiritual. Nuestro sermón podría parecer como que, ¿de qué va a predicar el pastor? Solamente hemos leído un versículo, ¿no? Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué pudiéramos pensar acerca de esto? Ya vimos la vez pasada que este sermón fue dirigido hacia los discípulos particularmente, ¿no? Sabíamos que cuando Jesús en su ministerio público se hizo tan popular, contaba con sus 12 apóstoles, contaba con sus discípulos, aquellos que ya habían creído en él, que se habían arrepentido de sus pecados, pero también con una gran multitud que normalmente lo seguían para ser sanados, para ser liberados de algunos demonios que los atormentaban, o por simplemente la curiosidad de ver su poder emanar de él. Y es en ese entonces donde él decide predicar este sermón. Ahora, luego de ver esa popularidad, él decide predicar al corazón de los suyos. Él decide hablar a sus discípulos, a sus discípulos. Piensa entonces en esta mañana que la relevancia que tuvo ese sermón hace 2000 años, donde Jesús habló a sus discípulos, tiene la misma relevancia para ti en esta mañana si tú te consideras discípulo. Es decir, si te consideras creyente. Estas palabras son para el creyente. Y esta primera parte, los versículos del 20 al 26, lo que podíamos ver es como una parte doctrinal del sermón. Y a partir del versículo 27 al 49 podemos ver una parte práctica, donde él pone situaciones particulares donde sus discípulos deberán evidenciar la doctrina aprendida en los primeros versículos. ¿Cómo podemos abordar un texto tan corto? Una buena opción es por medio de preguntas. Hacernos preguntas o hacerles preguntas al texto. Y de esa forma podemos ver la riqueza de la palabra de Dios en tan pocas palabras. Y la primera pregunta que quiero compartir con ustedes es: ¿a qué no se refiere este versículo? ¿A qué no se refiere este versículo? Porque en la versión que tenemos de Lucas, de este sermón, se nos dice: bienaventurados vosotros los pobres. E inmediatamente pensamos en ¿qué? En una pobreza material, en una escasez de bienes materiales. Pero si lo comparamos con el mismo sermón en Mateo capítulo 5, versículo 3, Mateo nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por tanto, esta primera característica del creyente no hace referencia a una pobreza o escasez material. Mis hermanos, y la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Cuando hay textos que tienen las mismas ideas, debemos comparar el uno con el otro para no hacer una doctrina de eso. No está diciendo Dios que el reino de Él, su bendición, pertenecen a los pobres materiales. Miren, por ejemplo, lo que dice Proverbios 30, los versículos del 8 al 9. Señor, un proverbio bastante conocido, ¿no? Que habla acerca de la riqueza y de la escasez. Proverbios 30, versículos 8 y 9 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. ¿Por qué? No sea que me sacie y te niegue, diga ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Entonces no pudiéramos decir que el Señor Jesús está alabando la pobreza material como una bendición a la luz de otro texto. Es más, la Biblia habla de un personaje bendecido en la pobreza. Lucas capítulo 16, los versículos del 19 al 31 narran la historia de Lázaro y el hombre rico. Uno sufrió sus penas en esta vida, el otro tuvo sus bienes, luego uno va a salvación y el otro va a condenación. Y se menciona a Lázaro como un mendigo y dice que en su vida recibió males, pero ahora es consolado, le dice Abraham al hombre rico. Pero la Biblia también habla de la bendición de un hombre rico.
no solo de un hombre pobre, como vimos el ejemplo de Lázaro. En Mateo capítulo 27, los versículos del 57 al 61, luego de la crucifixión del Señor Jesús, menciona un personaje que toma su cuerpo, el cuerpo de Cristo, lo envuelve en una sábana y lo lleva a un sepulcro nuevo. Dice que ese hombre se llama José y literalmente dice hombre rico de Arimatea, discípulo de Jesús. Vemos la bendición en una persona en una condición pobre, pero vemos la bendición también en una persona de condición rica. ¿No es entonces bienaventurado el pobre referente a los bienes materiales? Si tuviéramos este pensamiento, mis hermanos, sería caer en el mismo error del monasticismo. ¿Qué es el monasticismo? Aquella práctica de la Edad Media donde los hombres abandonaban, y todavía al día de hoy, cualquier bien material que tenían, se recluían en un monasterio porque según ellos, un voto de pobreza voluntario los hacía más cercanos a Cristo y a Dios. Y no es así, eso es un error. Mayor aún, si fueran bienaventurados los pobres referente a lo material, estaríamos en el grave error de dar un sustento o una ayuda a quien lo necesite en la calle. ¿Cómo vas a alejar al pobre del bien material de la bendición de la pobreza? Sería ilógico ayudar a una persona con un sustento material o un alimento, ¿no? Estaríamos en el error. Deberíamos acabar cualquier ONG, cualquier empresa, cualquier servicio comunitario que se presten a las personas en necesidad de calle o en pobreza. Entonces, no podemos pensar que esto se refiere a una bendición por una condición de escasez material. Tampoco este texto se refiere a un asunto de personalidad del individuo. No está diciendo que son bienaventurados aquellos pobres espirituales en referencia a alguna persona que sea tímida, alguna persona que sea falta de visión, alguna persona que le falte chispa para la vida, emprendimiento, sagacidad, que pudiera quizás tener una personalidad introvertida. No está haciendo referencia acerca de eso. No es una condición de la persona como tal. No son bendecidos aquellos que tengan falta de ánimo para vivir. No es a eso a lo que se refiere Jesús. Pero tampoco hace referencia a cómo el hombre puede ser salvo. Jesús no está describiendo la forma en que el hombre puede hallar la salvación de su propia alma. No, Él lo que está describiendo es un hecho. Él no está dando el camino de salvación. Eso lo hace en otros textos. Cómo el hombre puede ser salvo de la ira de Dios. Lo hace en otras enseñanzas. Él aquí está describiendo es un hecho. No está diciendo tampoco un deseo. Él no está diciendo deseo que sean benditos los pobres de espíritu. No, Él lo que está haciendo es una descripción como si fuera un veredicto judicial. Es una condición de ciertas personas, sus discípulos, pero que no que ellos la lleguen a practicar, sino que ya es una realidad en ellos. No es la forma en que el hombre practica para ser discípulo de Jesús. Por cuanto ya son discípulos, por cuanto ya han hallado la salvación, esta realidad es evidente en ellos. Y luego de darnos cuenta lo que no se refiere el texto, nuestra segunda pregunta lógica, ¿cuál sería? ¿Qué es ser pobre de espíritu? ¿A qué se refiere este texto? ¿Qué es ser pobre de espíritu? Lo primero es mirar esa primera palabra, pobres. Pobres. La Biblia usa dos palabras para referirse a la pobreza. Una en griego es pennes y hace referencia a un estado de pobreza tal que lo único que tú haces para trabajar, para vivir, es tener que trabajar, como quien tiene el sustento diario. El que dice, mira, si yo no trabajo el día de hoy, no como. A ese tipo de pobreza. No alguien que tiene un salario, un sueldo que pueda administrar para ciertos recursos. Aquel que vive del día a día. Esa es una palabra para la pobreza, pennes, y se refiere a eso. Pero la otra palabra, que es la que utiliza nuestro texto, que utiliza el Señor Jesús, es una palabra, bueno, difícil de pronunciar para los que no pronunciamos griegos, pero se escribe PTCHOS o PTJOS,
Y significa un nivel de pobreza tal que tú estás en la mendicidad. Es un nivel de pobreza que te ha llevado a la vergüenza, a ser llevado a un punto que te encuentras apartado de la sociedad, que la única posición que tienes es la de inclinarte y sobrevivir por la dependencia de otro. Es la típica persona que solo sobrevive extendiendo su mano y porque otro le dé un sustento. Y es esta palabra la que el Señor Jesús utiliza acá, la misma de Lucas 16, para hablar del mendigo Lázaro que les mencioné ahorita. Una condición de pobreza a tal punto que no puedes depender de ti. Mientras la otra describe que puedes depender con tu propio sustento, con tus propias manos en el día a día, en esta tienes que vivir por el regalo de otra persona. Porque el otro tenga compasión y misericordia de ti. Lo único que puedes hacer es pedir. No hay un recurso en ti mismo para vivir, dependes totalmente de otros. A eso está haciendo referencia esta palabra, Señor Jesús. Y cuando está diciendo pobre en espíritu, está hablando de una condición interior del ser humano. Ya dijimos, no es una condición exterior, no es una pobreza material exterior, es una condición interior. Entonces, ¿a qué se refiere a ser pobre en espíritu? Está la condición consciente del discípulo de Cristo que se ve a sí mismo sin nada para dar al Señor, sino más bien necesitando todo del Señor. Tú eres consciente delante de Dios que no hay nada bueno en ti para darle a Él, para que Él te reciba. Todo lo contrario, Él es infinitamente santo y tú eres infinitamente pecador y necesitas de su gracia. En tu condición de humildad, con esta palabra, como lo veíamos, no puedes presentarte delante de Dios creyendo que tienes algo por el cual ser recibido por Él. No te ves a ti mismo como suficiente para vivir delante de la presencia de Dios, sino que necesitas de Él para poder vivir. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de varios personajes. Miren, por ejemplo, a lo que hace referencia, o textos en las Escrituras, a lo que hace referencia Isaías 55, versículo 17. En Isaías 57, versículo 15, al revés. Isaías 57, versículo 15, dice: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es todo lo contrario a la soberbia y al orgullo. La pobreza espiritual es todo lo contrario a la soberbia y al orgullo. Es muy parecido a las palabras de David en el Salmo 51, cuando David dice en el versículo creo que 17, si tú quisieras sacrificio, yo te los darías. Pero lo que tú nunca rechazas es un corazón contrito y humillado. No hay en mí capacidad moral, actos que puedan justificarme en tu presencia. Pero tú no rechazas al hombre que se humilla delante de ti. Eso es ser pobre en espíritu. Y les decía, las Escrituras tienen muchos ejemplos, Jacob, Génesis 32, versículo 10. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. El rey David en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Qué hay en mí? ¿Por qué te fijaste en mí? En mí no hay nada, ni mi familia. Yo no tengo un argumento generacional que sea aceptado delante de ti. No depende de quién es mi descendencia, de quién desciendo yo. Las mismas palabras de rey Salomón en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mismo, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven, no sé cómo ni entrar ni salir. No hay nada en mí, Dios.
No hay nada en mí. El centurión, cuando se encontró con el Señor Jesús, Mateo capítulo 8, versículo 8, respondió al centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. O la mujer cananea, Mateo capítulo 15, versículo 27, ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de los amos. Hermanos, un pobre de espíritu es aquel que no ve en sí mismo la suficiente capacidad moral para ser capaz de presentarse delante de Dios. ¿Vieron todos los ejemplos? Es un ser humano consciente de su condición delante de Dios. ¿Qué significa eso? Los que son soberbios, orgullosos, cuando usted y yo somos soberbios y orgullosos y se nos olvida esta verdad, pasa por dos cosas. Uno, desconocemos nuestra condición. Y dos, desconocemos delante de quién nos estamos presentando. Usted no llega al palacio o a la casa presidencial y toca y tumba la puerta y llega y abre la nevera. ¿Por qué? Porque usted está llegando a la casa del presidente y hay unos protocolos y allá no entra todo el mundo. Pero creemos que podemos llegar a la casa de Dios a decirle a Dios: inclínate delante de mí porque yo reclamo mi bendición. ¿Qué es eso? No saber delante de quién nos presentamos. Una ausencia de pobreza espiritual. Y luego de ver estos ejemplos y de saber para mí, como pastor de ustedes, si ustedes han comprendido, les haré un examen. Y en este examen, que se halla en Lucas capítulo 18, que para algunos es una historia, para otros es otra parábola, dependiendo de la escuela judía que usted venga, yo les contaré y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Ese es el examen. Lucas capítulo 18, a partir del versículo 9 en adelante, nos dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. La pregunta del examen es: ¿cuál de los dos es el pobre de espíritu? Y la pregunta es: ¿te presentas delante de Dios como el fariseo o como el publicano? ¿Crees que mereces la bendición de Dios? ¿Crees que eres digno de ser bendecido por Él? ¿Crees que el infierno no es para ti y el cielo sí? ¿Crees que cuando oras que la maldad sea quitada del mundo, eso incluye a todos los demás menos a ti? Cuidado con esas oraciones, porque puede que no despiertes en tu cama cuando oramos que la maldad sea quitada y no nos incluimos ahí. Entonces, podemos ver que la pobreza espiritual que Cristo está llamando, que es una bienaventuranza, son aquellos que que son conscientes de su indefensión delante de la presencia de Dios. Y no solamente son conscientes de eso, sino que se arrojan en una posición de plena confianza a Él. No tengo nada para estar delante de ti, pero necesito de ti. ¿No? Como un mendigo. Mira, por mi condición, no tengo nada para darte méritos que tú me des. Pero sabes, si tú no me das, no vivo. Es eso lo que dijo el publicano, ¿no? No tenía nada para presentarse, pero pide. ¿Qué pidió? Que fuera propicio para su alma, para su condición. Clama delante del Padre. Es totalmente contrario a la realidad en el mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Qué es lo que promueve este mundo? Solamente los sagaces,
Los impetuosos, solamente los que son fuertes de espíritu, son los que alcanzan las metas de la vida. Sé valiente, esfuérzate, ten ánimo y así avanzarás en los escalafones sociales de nuestra comunidad. Peor aún, aquellos disfrazados de creyentes que promueven este tipo de vida. Mucho cuidado con ese tipo de predicación de personajes como Daniel Aviv, que promueven la fuerza interior, tu propia capacidad. Hermanos, eso es satánico. ¿Y a qué me refiero con que es satánico? Es tomar la verdad de Dios, disfrazarla y hacerla pasar como si fuera la verdad de Dios. ¿No fue lo que le hizo la serpiente, Satanás, a Eva en el Edén? Tomar la verdad de Dios, intentar cambiarla levemente con unos matices para que pareciera que era la verdad de Dios. Ese tipo de predicación que promueve al yo interior, a tu campeón que está dentro de ti, sácalo. Eso es satánico. Y es contrario a la verdadera felicidad que Jesús está diciendo, tienen los que son conscientes de su pobreza espiritual. Nuestra tercera pregunta sería, ¿qué es lo que obtienen entonces los pobres de espíritu? Dice, vuestro es el reino de Dios. Wow. Vuestro es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es la presencia de Dios en el corazón del creyente. El reino de Dios fue inaugurado con el ministerio terrenal de Cristo. Arrepentíos y creer, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios es la presencia de Dios en el corazón del creyente. ¿Y qué trae Dios con su presencia? Bueno, libertad de culpa, perdón de pecados, vida eterna, ¿no? Comunión con Cristo, la bendición de pertenecer a su pueblo, un gozo indescifrable, ¿no? Esa es la bienaventuranza de aquellos que se ven pobres en espíritu. Parece paradójico que sea feliz en una condición de escasez. Pero como les dije el domingo pasado, el evangelio es paradójico. Dice Pablo en 1 Corintios que es en la cruz donde vemos la sabiduría de Dios y el poder de Dios. La cruz de Cristo, donde en una aparente debilidad muere por una aparente insensatez de Dios. ¿Cómo es posible que vienes a instaurar un reino y eres muerto por el enemigo? Parece como insensatez, ilógico. No. Pablo dice, es ahí donde tú conoces la sabiduría de Dios. Cómo Dios vence la muerte con la muerte de su propio Hijo. Cómo Dios vence el pecado trayendo la culpa sobre las espaldas de su propio Hijo. Cómo Dios paga las consecuencias del pecador en su propio Hijo. Eso es sabiduría. ¿Y cómo vemos el poder de Dios en la cruz? Una cruz que libra de la muerte por medio de la resurrección de Cristo. Por cuanto Cristo resucitó, tenemos esperanza que nosotros resucitaremos con Él. Entonces, ese lenguaje paradójico lo vemos a lo largo de la Biblia. Pero como el mismo Pablo dice en 1 Corintios, las verdades espirituales son discernidas por el Espíritu. La mente carnal no puede discernir las verdades de Dios. El mundo no entiende que hallamos la felicidad cuando nos despojamos cuando nos vaciamos, sería una mejor palabra, de cualquier sentimiento de autojusticia o de poder personal. Eso es ilógico para el mundo. Lo que busca el mundo es subir la autoestima. Tú ves en una librería un libro que diga ¿Cómo ser nadie? ¿Cuánto lo comprarían? Pero tú ves un libro, saca el campeón que está dentro de ti, y lo ves abarrotados en las librerías. Entonces, lo que nos dice nuestro texto es que aquellos que son conscientes de su pobreza espiritual, de su indefensión delante de Dios, a ellos se les ha dado la bendición del reino de Dios. Un reino donde Él es el rey, y esa es la bendición.
Eres por pueblo a Dios y Él es a ti por Dios. Que es lo que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Gozas de la presencia de Dios cuando tú eres consciente de tu pobreza espiritual. Pero como la misma Biblia dice, Él rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Muchas veces no podemos gozar del Dios mismo porque somos soberbios, porque somos autosuficientes, porque Dios dice en su palabra, vive de tal forma con tu pareja, si es inconverso, de que sin palabras pueda conocer la fe de Cristo. Pero no, si tú no escuchas a Dios, me escuchas a mí. Cuando decimos, y lo miraremos en estos textos, en las situaciones particulares, ¿a qué se refiere con poner la otra mejilla? ¿A qué se refiere a dar de más? Si te quitan, dáselo. Precisamente cuando entendemos esa pobreza espiritual. Por último, y antes de pasar a algunas aplicaciones, una cuarta pregunta sería, ¿por qué el sermón tan radical de Cristo para sus discípulos empieza por esta primera bienaventuranza? ¿Por qué no empezó que bienaventurados los que ahora lloran porque van a reír? ¿Por qué no empezó como en el Evangelio de Mateo por los pacificadores o por los mansos? ¿Por qué empezó por la pobreza espiritual? Hermanos, tú nunca vas a saber que tienes hambre y necesitas ser saciado cuando primero no has visto tu condición de pobreza. Tú nunca vas a saber que llorarás por el pecado cuando aún ves tu condición de pobreza. Como una cadena, un eslabón que está conectado a otro eslabón. Para saber que debes ser manso de espíritu, para saber que debes ser un pacificador, primero debes verte a ti mismo desprovisto de cualquier sentimiento de justicia. Cuando el niño Jesús, ahora que cantábamos acerca de su natividad, fue llevado al templo, se encontró con un personaje llamado Simeón, un anciano. Y cuando Simeón lo vio, agradeció a Dios, gracias, porque me habías dicho que lo iba a ver antes de morir, ahora puedo morir feliz, gozoso. Y él se lo devuelve a María y le dice, este fue puesto, capítulo 3, este fue puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Tú no puedes gozar de Dios si primero no has sido humillado delante de Dios. Y Cristo, con su santidad, lo primero que hace es humillar al pecador. ¿Quién puede redarguirme de pecado a mí? Dijo Cristo, no el pastor. Pero ¿quién sí puede redarguirte a ti y a mí de pecado? Ustedes a mí, todos los que quieran, que me conocen. Cristo lo primero que hace es humillar al pecador para que el pecador se vea a sí mismo como una vasija vacía y clame con una mano vacía o con una vasija vacía delante de él, necesito de ti. Por eso luego dice que el que tenga hambre será saciado. Por eso luego dice que el que se ve en esa condición va a llorar por su condición. Por eso dice en el Evangelio de Mateo, en el sermón de Mateo, que serán pobres, serán mansos y pacificadores. Hermanos, el primer bien o la primera característica mejor que como creyente debes evidenciar, recuerda que este sermón es para los creyentes, es la pobreza de espíritu. Si tú crees que Dios ha sido dado para ti, para tu satisfacción personal de tus deseos, tú lo que necesitas es un mago o un genio de la lámpara de Aladino. Si tú crees que mereces muchas cosas más de lo que no tienes ahorita, no sabes delante de quién te estás presentando ni cuál es tu condición. Esto no es, recuerden, esto no es un voto de pobreza y abstenerse a bienes materiales. Eso ya lo aclaramos en el primer punto. Tú no vas a ser bendecido ahora porque rechaces cualquier bien material, no. Eso quedó claro en el primer punto. Esto es ser consciente quién es Dios y quién eres tú. Y que aceptes la voz de Jesús al decirte, eres bienaventurado, que significa doblemente feliz, gozoso, con una felicidad interna que no cambia por las circunstancias,
sino porque ha sido depositado en ti. Si tú te ves a sí mismo, podrás ser feliz. Y ese es paso para nuestra primera implicación y aplicación. ¿Cuál sería? Que hay una felicidad que es según el mundo, que es contraria a la felicidad que es según Dios. Esa palabra bienaventurados describe la felicidad del verdadero creyente. Tú no eres feliz por lo que posees. Tú eres feliz porque eres consciente que no tienes, que no eres, y aún así Dios decide acercarse a ti. ¿Entiendes eso? Tú eres feliz porque a pesar de ti Dios te busca. ¿Entiendes eso? Tú eres feliz porque a pesar de ti Dios te miró con ojos de amor. Cuando como tú y yo debería mirarnos como los mendigos en la calle, como muchas veces los vemos. Como no, ahora no. No. Cristo nos vio como unos mendigos y nos amó. Y nos hizo consciente de esa condición, porque es ahí donde Él se glorifica. Una segunda implicación o aplicación sería: no puedes gozar de lo que el reino de Dios trae cuando te ves a ti mismo con altivez, soberbia y orgullo. El reino de Dios es para los pobres de espíritu. No puedes gozar de Dios, de su bendición, de su comunión con Él, cuando te ves a ti mismo como un soberbio y altivo de espíritu. Él rechaza al soberbio, da gracia al humilde. Una tercera implicación también sería que esta no es la puerta de entrada al reino de Dios. Este es el camino donde ya tú estás si eres creyente. Él no dice: hazte un pobre de espíritu y entrarás en el reino de Dios. Él dice: por cuanto eres pobre de espíritu, tuyo es el reino de Dios. Él describe un hecho y te alivia la conciencia con otro hecho real. No es una promesa futuro, no es un reino futuro, es un reino ahora presente al que perteneces. Es la descripción de un hecho del cual tú eres consciente y disfrutas de otro hecho que deberías ser consciente. Dios mismo ha venido a tu corazón para ser tu rey, para darte y tratarte como un súbdito, no como es, como en las palabras de Jesús. Ustedes saben cómo es el gobierno entre los hombres, se subyugan los unos a los otros, pero entre nosotros no es así. El mayor se hace el menor y sirve. Un rey siervo. Tienes la bendición de que tu rey es tu siervo y te sirvió con muerte y con muerte de cruz. No disfrutas de eso porque te ves a ti mismo superior a ese rey que vino a vivir en tu corazón. Para mis amigos que son incrédulos, la Biblia describe muchas veces que las posesiones vienen a ser tropiezo para ver la riqueza de Dios. Jesús dijo: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Y si me permites hacer una reflexión teológica de ese texto, querido amigo, quizás tú no te veas como alguien rico materialmente, tampoco te veas como un pobre materialmente, pero quizás ves tus obras de rectitud moral como suficiente riqueza para ser aceptado delante del tribunal de Dios. Cuando en la película Corazón de Caballero, de este actor famoso que falleció, bueno, que se suicidó, en esa película, quienes la recuerdan, iban a combatir, había unos personajes que anunciaban a los que iban a combatir. Y ese anuncio era pintoresco. Aquí está el rey no sé quién, que ha peleado en no sé dónde, que ha ganado en no sé qué parte, que es descendiente de no sé quién, que ha servido en no sé qué batalla, que ha hecho, o sea, una extensión del currículum vitae, de la hoja de vida, para que fuera admirado y reconocido por eso.
Querido amigo, si tú piensas que cuando tú estés delante de Dios lo que va a suceder es que se va a leer de ti tus aciertos, no son suficientes para la rectitud moral que Dios exige de su ley. Pero la buena noticia, querido amigo, es que si te ves a ti mismo como un mendigo, actúa como el mendigo, pide misericordia. El publicano, Señor, ten misericordia de mí, y tu vasija vacía será depositada de gracia salvífica y de misericordia. Amén. Vamos a orar. Padre, oh Dios, Señor, bendito seas en tu bondad y en tu misericordia. Bendito seas por hacernos meditar de esta gran bendición que traes a tu pueblo creyente. Ayúdanos como iglesia a no dejarnos absorber de ese pensamiento del mundo, que más valemos por lo que somos. No, Dios. El valor lo hallamos en nuestra condición de pobreza y ser llenados por ti. La felicidad la hallamos cuando somos conscientes de nuestra indefensión, que nada hay bueno en nosotros, Señor, que tú eres el único rey de esta historia. Señor, oramos también por aquellos que se hallan sin Cristo en esta mañana, para que se despojen de cualquier sentimiento de autojusticia, para que se vacíen de cualquier sentimiento de perfección moral y vean en Cristo ese ser que satisface las necesidades del alma. Bendito seas Dios. Amén y amén.